Buenas, vamos a empezar con esta introducción general a una clase que es riesgo cardiovascular 1, que estará dividido en diagnóstico rastreo de hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipemias. Por lo tanto, tenemos como objetivos generales enfermedades crónicas no transmisibles, concepto, epidemiología, morbimortalidad, diabetes mellitus, sobre todo vamos a hablar de la tipo 2 en este encuentro, definición y clasificación, criterios diagnósticos, estudios complementarios, seguimiento y rastreo, hipertensión arterial, así como su definición, clasificación, diagnóstico, estudios complementarios también, y dislipemias, con su definición, clasificación, epidemiología, rastreo, diagnóstico y seguimiento, ¿sí? Para empezar a hablar un poco de estos temas en particular, y teniendo continuación a lo que venimos desarrollando en esta unidad de aprendizaje, vamos a hablar un poco de enfermedades crónicas no transmisibles, de forma muy general, ya que son contenidos que lo van a ir desarrollando a lo largo de su carrera y sobre todo en el ciclo clínico, ¿sí? Las enfermedades no transmisibles se dividen generalmente en enfermedades crónicas no transmisibles y lesiones de causa externa, que también lo van a ir viendo en la medida que pase y progresen en la carrera de medicina. Y sobre todo hoy vamos a entrar en enfermedades crónicas no transmisibles, que están representadas de forma muy general. Vamos a empezar a esbozar estos temas en enfermedades cardiovasculares, después van a ver cuáles son, en diabetes, sobre todo en la edad adulta, y sin embargo en los tiempos actuales también se habla en edades pediátricas, en edad adolescente, de diabetes mellitus tipo 2, en distintos tipos de cáncer, y como saben, venimos trabajando en esta unidad de aprendizaje sobre rastreo, tamizaje, pesquisa, screening, cribado, como ustedes saben, de cáncer cervicouterino, de mama, de próstata, colorectal, de alguna forma de pulmón. Ustedes ya saben cuáles son cuáles de estos tipos de cánceres se pueden rastrear o no, ¿sí? Cuáles cumplen con los criterios de Fermi-Carlson. Y también, quizás en tamizaje no lo vemos, pero lo van a ver en medicina interna, sobre todo en cuarto y quinto año, enfermedades respiratorias crónicas, ¿sí? Esto de forma muy general. Tenemos que saber que para hablar de estos temas, como ustedes ya saben y vienen trabajando desde el primer año de la carrera, hablan de lo que es un factor de riesgo. De forma muy general tenemos que saber que los factores de riesgo son aquellos rasgos, características, quizás exposiciones que tiene un individuo, una persona, a aumentar la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Y ahí, como decimos, ¿cómo relacionamos los factores de riesgo, las enfermedades, las secuelas, con los niveles de prevención? Y ahí viene la importancia de la prevención primaria, porque la prevención primaria es aquella que trabaja en evitar que aparezcan estos factores de riesgos, ¿vieron? A diferencia de la prevención secundaria, que ya trabajas, como siempre decimos en las clases, cuando puede existir una enfermedad, pero sin síntomas y signos, por lo cual se puede rastrear, ¿se entiende? Para hablar de factores de riesgo cardiovascular en sentido muy general, hablamos del tabaquismo, ¿sí? De cómo influye esto en enfermedades cardiovasculares. Ahí dice IAM, significa infarto agudo de miocardio, o ACV, accidentes cerebrovasculares. La hipertensión arterial, que ahora vamos a ver qué significa, dislipemia, la dieta no saludable, la obesidad, la diabetes mellitus, factores psicosociales y ausencia de ejercicio. Vieron que acá hay varios factores de riesgo que pueden ser modificables, por lo cual se pueden trabajar tranquilamente en la consulta que ustedes van a asistir, como consejería o incorporar a las decisiones compartidas, que ellos saben cómo se hace. Bueno, vamos a empezar a hablar de diabetes mellitus. Manu. Bueno, ¿cómo están? Para empezar a hablar un poco de diabetes, se trata de una enfermedad metabólica que tiene un alto impacto en la calidad de vida y que en las últimas décadas se viene convirtiendo como una epidemia mundial. Su prevalencia viene en aumento junto a la del sedentarismo, el sobrepeso y el envejecimiento de la población. Además de la mortalidad que causa la diabetes en sí misma, sabemos que un estado de hiperglucemia crónico se relaciona directamente con el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, como las que decíamos recién, el ACV, el infarto agudo del miocardio, además de otras complicaciones orgánicas importantes que causa la diabetes, como la retinopatía, la insuficiencia renal, etc. Pasamos a la siguiente. Ahí está.
Definimos a la diabetes como un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por la presencia de un estado hiperglucémico, el cual puede ser resultante de un defecto en la secreción o en la acción de la insulina, o una combinación de ambas. Vamos a tener tres tipos principales de diabetes. La tipo 1, que tiene que ver con la destrucción por autoanticuerpos de las células beta de los islotes pancreáticos, en el cual va a haber probablemente una deficiencia total de la hormona. Por este motivo decimos que la diabetes tipo 1 es insulino dependiente. La diabetes tipo 2, de la que más vamos a hablar hoy, tiene que ver con una pérdida en la función de estas células beta en el trasfondo de un proceso de resistencia a la insulina. Por otra parte, la diabetes gestacional es una alteración en la tolerancia a los hidratos de carbono que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Y después otros tipos específicos de diabetes, como puede ser por una enfermedad del páncreas, como una fibrosis quística o pancreatitis, o inducida por sustancias exógenas, como por ejemplo la diabetes que sigue a un tratamiento crónico con corticosteroides. Bien, sabemos que tenemos un páncreas exócrino que se encarga de la producción y secreción de enzimas digestivas a la luz del duodeno, y un páncreas endocrino que tiene que ver con los islotes de Langerhans, que tienen las células alfa encargadas de la producción de glucagón y las células beta que se encargan de la producción de insulina. La fisiopatología de la diabetes es muy compleja, tiene muchos factores celulares y hormonales implicados, pero como una primera aproximación podemos decir que consiste en alteraciones celulares y metabólicas que alteran la homeostasis de la glucosa. Y en esto hay dos factores principales que se correlacionan, que es la disminución de la función de estas células beta y la resistencia a la insulina, que es una incapacidad que tienen las células en respuesta a la insulina de ingresar la glucosa o utilizarla para sus procesos metabólicos. Bien, los factores de riesgo que conocemos para el desarrollo de la diabetes tipo 2 son el antecedente de un familiar de primer grado con diabetes tipo 2, la tolerancia alterada a la glucosa o una glucemia alterada en ayunas, que ahora voy a explicar lo que significan, el sobrepeso y la obesidad, que se relacionan fuertemente con este proceso de resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, la dislipemia, enfermedad cardiovascular establecida, una edad mayor a 35 años, o antecedente de diabetes gestacional o un recién nacido macrosómico. Bien, antes de hablar del diagnóstico de diabetes, tenemos que saber que hay un estado previo al desarrollo clínico de esta enfermedad, que consiste en una elevación de la glucosa normal en sangre esperada, pero sin alcanzar los valores de diabetes. Estos valores de corte entre normoglucemia e hiperglucemia se fueron cambiando a lo largo del tiempo con la relación que se encuentra entre distintos valores de glucemia y el riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes nos habla de dos estados prediabéticos. Uno es la glucemia alterada en ayunas, que es una glucemia de 100 a 125 miligramos por decilitro post-ayuno, y la segunda es una tolerancia alterada a la glucosa, que es una glucemia de 140 a 199 miligramos por decilitro, luego de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Estos dos son estados previos a la manifestación clínica de la diabetes, que se sabe que pueden revertir la normalidad. De ahí la importancia de considerarlos como factores de riesgo y hacer prevención. Bien, ¿cuándo podemos decir que un paciente tiene diabetes mellitus tipo 2? En cualquiera de estos tres escenarios. Uno es luego de realizarle dos glucemias en ayuno, en 2 días distintos, que den valores iguales o mayores a 126 miligramos por decilitro. Otro escenario posible es con una glucemia igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, 2 horas después de administrar al paciente 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua, que es lo que se conoce como una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y un tercer escenario es ante un paciente que nos venga a la consulta manifestando síntomas cardinales de diabetes, como son la poliuria, la polidipsia y la polifagia. En ese momento tomamos una glucemia al azar, y si da igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, también hacemos diagnóstico de diabetes. La prueba de tolerancia oral a la glucosa la vamos a realizar en dos situaciones. Cuando una glucemia en ayunas da entre 110 y 125 miligramos por decilitro, o cuando da entre 100 y 109, pero con un factor de riesgo para diabetes. Bien, si todo esto anterior lo llevamos al algoritmo, partimos de una glucemia en ayunas, si nos da alterada realizamos otra, si nos da la primera igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, hacemos otra, si vuelve a dar el mismo resultado, hacemos diagnóstico de diabetes. Si nos da entre 110 y 125 miligramos por decilitro, estamos en presencia de una glucemia alterada en ayunas y tenemos que hacer la PT-OG. Lo mismo si estamos entre 100 y 109, pero con un factor de riesgo, y luego de la PT-OG tenemos tres resultados posibles.
mayor a 200 miligramos por decilitro, tenemos un diagnóstico de diabetes, entre 140 y 199, un diagnóstico de tolerancia a la glucosa alterada, y menor a 140 es el resultado normal. Bien, la valoración clínica del paciente con diabetes, lo ideal es que comience en la primera consulta, antes de hacer el diagnóstico, con una buena anamnesis sobre los hábitos alimentarios, la actividad física, del sueño, bueno, antecedentes familiares. Y una vez que llegamos al diagnóstico de diabetes, lo que vamos a ir en búsqueda principalmente es de daño de órgano blanco que produce ese estado de hiperglucemia. Al examen físico vamos a hacer una valoración del estado nutricional, con cálculo del IMC, perímetro de cintura, tensión arterial, palpación de tiroides. Examen de la piel, vamos a buscar signos, por ejemplo, como la acantosis nigricans, que es un signo específico de la insulinoresistencia, un examen integral del pie, fondo de ojo, evaluación de la agudeza visual y examen ontológico. Todos estos son sitios que tienen que ver con lesiones microvasculares que produce este estado de hiperglucemia. Al laboratorio lo mismo, vamos a ir a buscar alteraciones como en el perfil de lípidos, la función hepática, una orina completa y la función renal, para evaluar también si ya hay algún tipo de daño en el riñón. Y un electrocardiograma para buscar ya alteraciones de tipo macrovasculares. Pasamos a la última. Bien, con respecto a rastreo, si bien no contamos en la actualidad con evidencia que nos permita recomendar un rastreo universal de diabetes, sí está indicado hacerlo en ciertos grupos poblacionales, como son todas las personas a partir de los 45 años, o personas, independientemente de su edad, que tengan una glucemia alterada en ayunas, una tolerancia a la glucosa alterada, enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipemias, o un antecedente de diabetes gestacional o recién nacido macrosómico. Y se va a realizar con una determinación de glucemia en ayunos en el contexto de un control periódico de salud una vez al año. Una sola cosa, Manu, en sentido general, también en la bibliografía van a encontrar que hay países donde usan como un criterio diagnóstico hacer la hemoglobina glicosilada, que en algunos lugares lo usan como un criterio diagnóstico. Acá en Argentina, si bien no está avalada para hacer criterio diagnóstico, se usa mucho para seguimiento. Lo vamos a desarrollar bien en la clase, pero está bueno que sepan porque, considerando el tiempo de vida de los glóbulos rojos de 120 días, por ahí sirve para ver hacia atrás cómo venía esa unión de la glucosa a esto, ¿sí? Así que eso lo vamos a desarrollar en la clase. ¿Algo más, Manuel? ¿O seguimos con...? No, si te parece, seguimos con hipertensión. Perfecto. Bien, siguiendo un poco con las enfermedades crónicas no transmisibles, nos encontramos con la hipertensión arterial, que es una enfermedad de alta carga de mortalidad y que va creciendo a medida que van pasando los años. Para definirla la podemos definir como un síndrome que está constituido por signos y síntomas que son consecuencia de niveles elevados de tensión en las arterias, de los aceptados como normales. Estos niveles elevados de tensión en las arterias van a tener diferentes repercusiones en los órganos blancos, como son el corazón, el riñón, el sistema nervioso central y el sistema vascular periférico. Se estima que 9,4 millones de personas mueren en el mundo debido a hipertensión arterial, y esto representa el 12,8% total de las muertes anuales, es decir, tiene una alta carga de morbimortalidad, y es el principal factor de riesgo para sufrir una enfermedad cardiovascular. Pasamos ahí. Etiológicamente podemos definir como un trastorno que es de naturaleza heterogénea, multifactorial y poligénico, y que tiene alta importancia lo hereditario. Si tenemos que clasificar a la hipertensión arterial, la vamos a clasificar en dos grandes grupos, dependiendo qué lo causa. Por un lado tenemos la hipertensión secundaria, que en esta hipertensión hay una etiología identificable que secundariamente produce hipertensión arterial. Esto corresponde al 5% de los casos totales diagnosticados por hipertensión. Y como ejemplos podemos tener la hipertensión renovascular, el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de Cushing, la apnea obstructiva del sueño y el feocromocitoma. Por otra parte, también tenemos a la hipertensión arterial primaria, idiopática o esencial. Este tipo de hipertensión representa el 95% de los casos totales diagnosticados, es decir, es la más común.
y no podemos identificar un único factor causable, sino que lo podemos relacionar con diferentes factores de riesgo, que algunos son modificables y otros no, como por ejemplo la edad, la obesidad, el tabaquismo, antecedentes familiares, un número reducido de nefronas, la dieta rica en sodio, consumo excesivo de alcohol, diabetes y dislipemia, y factores conductuales como el estrés, nerviosismo y depresión. Acá radica la importancia de la prevención primaria para, a través de estilos de vida saludables, como por ejemplo la reducción del consumo de sal, realizar actividad física, comer frutos y verduras, etcétera, podemos reducir la incidencia o retrasar la presencia de hipertensión arterial. Para realizar el diagnóstico de hipertensión arterial en una persona mayor de 18 años, vamos a tomar en cuenta la técnica a través de la medición de la presión arterial, a través de una consulta, en un contexto de control periódico de salud, o etcétera. Y a través de eso vamos a definir la hipertensión arterial como la presencia de presión arterial sistólica igual o superior a 140 milímetros de mercurio y o la presencia de presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, en 2 o más oportunidades, en días no consecutivos y utilizando una técnica correcta. La medición de la presión arterial es una técnica preventiva importante, ya que la mayoría de las personas que cursen con hipertensión arterial lo van a hacer de manera sintomática. Es por eso que a la hipertensión arterial se le suele decir la asesina silenciosa, ya que no hay unos signos y síntomas que podamos decir si son de hipertensión arterial, sino que o va a ser asintomática o va a debutar directamente con daño a órgano blanco, como puede ser un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Entonces, lo ideal sería medir al menos una vez por año la presión arterial en un contexto de control periódico de salud, por ejemplo. Para tomar la presión arterial y que sea fiable esos valores, debemos seguir una técnica adecuada. En primera instancia, lo que debemos hacer es preguntarle al paciente si realizó ejercicio, si comió, si tomó café o fumó en los 30 minutos previos, ya que realizar estas actividades puede modificar los niveles tensionales en sangre. También es necesario contar con un ambiente confortable por la misma razón que lo anterior. Vamos a pedirle al paciente que se siente con la espalda apoyada en el respaldo, que no cruce las piernas y apoye ambos pies en el piso. Vamos a elegir un banquito apropiado según la contextura del paciente y lo vamos a colocar 2 centímetros justo por encima del codo. Lo vamos a ajustar de una manera que puedan entrar 2 dedos por debajo del mismo. Y sostener el brazo a la altura del corazón. Una vez que hacemos esto, tomando el pulso radial, vamos a constatar la presión de obliteración. Vamos a empezar a insuflar el manguito y palpando el pulso radial, vamos a esperar a que este pulso radial desaparezca. Una vez que desaparezca, esta va a ser nuestra presión de obliteración del pulso radial. Y a partir de eso, sí vamos a ir a tomar la presión arterial propiamente dicha. Para esto vamos a colocar el estetoscopio en la arteria radial, sin contactar con el manguito, y vamos a insuflar 30 milímetros de mercurio por encima de la presión de obliteración antes tomada. Y vamos a desinflar el manguito a una velocidad de 2 milímetros de mercurio por segundo. Y una vez que empezamos a hacer eso, vamos a registrar los ruidos de Korotov. Estos van a estar dados por él. Vamos a escuchar en primera instancia un primer ruido. Este primer ruido va a corresponder a la presión arterial sistólica y lo registramos. Una vez que sigue desinflándose, vamos a empezar a sentir cómo los ruidos van a ir desapareciendo. Y en el momento que desaparezca el último ruido, este va a corresponder a la presión arterial diastólica. Una vez que terminamos, esperamos 1 minuto, idealmente volvemos a repetir la toma en el brazo contralateral y promediamos las 2 tomas. Por último, es muy importante en todos los pacientes con diagnóstico reciente de hipertensión arterial o en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial histórica, evaluar la presencia de otros factores de riesgo, como pueden ser la dislipemia y diabetes, y el posible daño a órgano blanco. Para eso vamos a pedir diferentes exámenes complementarios. Por una parte vamos a pedir un perfil lipídico que va a estar integrado por el colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL, colesterol LDL,
y una glucemia en ayunas para evaluar, como antes dijimos, la presencia de los diferentes factores de riesgo, como dislipemia y diabetes. Por otra parte, vamos a pedir un electrocardiograma para evaluar el posible daño a órgano blanco, que en este caso sería el corazón, para ver si existe o no la presencia de hipertrofia ventricular izquierda que se produce debido a los niveles tensionales altos en sangre. Siguiente vamos a pedir un ionograma, que vamos a evaluar más precisamente la cantidad de sodio que existe en el plasma, una orina completa junto a urea y creatinina para evaluar la función renal, ya que la hipertensión arterial es una de las primeras causas de insuficiencia renal, y una evaluación oftalmológica en el contexto de poder evaluar si existe o no daño en la retina. Nachi, agrego una sola cosa, que el ionograma también Dale, sirve, sí. lo van a ver el año que viene, sobre cómo está el sodio, potasio y cloro, sobre todo por algunos antihipertensivos que se usan. Pero bueno, en forma general tienen que saberlo así como lo dijo Nachi. ¿Algo más, Bueno, Nachi? ahora Santi. hablando por... Sí, Perfecto. perdón, no se me desilenciaba. Bueno, ahora arrancando con dislipemias, hay que tener en cuenta que las dislipemias son aquellas alteraciones, tanto cualitativas como cuantitativas, en las lipoproteínas plasmáticas. Pensar que el colesterol elevado es una de las principales causas de enfermedad en el mundo, ya que es un factor de riesgo clave para la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y vascular renal. Se estima que el colesterol elevado es la causa de 2,6 millones de muertes totales y una pérdida de 29,7 millones en años de vidas ajustados por discapacidad, que sería más o menos como un 2% del total a nivel mundial. Hay que pensar que las dislipemias son el factor de riesgo individual más relevante para el desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica. La esterosclerosis consiste en la acumulación de placas en las arterias. Esto es un mecanismo patológico que más contribuye a la aparición de enfermedades cardiovasculares. Este es un proceso que empieza en la niñez, pero que su ritmo de progresión puede dar origen a enfermedades cardiovasculares y se ven afectados por varios factores, entre ellos el tabaquismo, la alimentación poco saludable, la inactividad física que puede dar origen a la obesidad, la hipertensión arterial, la dislipemia y la diabetes mellitus, como vinieron hablando los chicos. Bueno, ahora con respecto a la clasificación, bueno, es como muy importante para orientar el diagnóstico de las causas y definir el tratamiento, pero tenemos que tener en cuenta que hay distintos criterios para clasificarlas. Dentro de ellas tenemos, según el perfil lipídico, como pueden ver en el Power, que pueden estar clasificadas en hipercolesterolemia aislada, que básicamente es el aumento del colesterol total a expensas del colesterol de baja densidad, o sea, del LDL. Después tenemos la hipertrigliceridemias aisladas, que básicamente es el aumento de los triglicéridos de origen endógeno o exógeno o ambos. Después tenemos a la hiperlipidemia mixta, que es el aumento del colesterol total y de los triglicéridos. Después tenemos la hipoalfa lipoproteinemia, que básicamente es la disminución de las proteínas de alta densidad de las HDL. Y bueno, después tenemos, según su etiología, que las podemos clasificar en primarias, adquiridas y secundarias. Ten en cuenta que las primarias son más que nada por una causa genética, se caracterizan por ser más que nada familiares, por tener valores de lípidos muy altos y tener manifestaciones sintomáticas. Son esos síntomas, santelamas y enfermedad que van a predisponer al desarrollo de una enfermedad cardiovascular prematura. Después están las adquiridas, son más que nada que tienen como causa hábitos incorporados por el paciente, como el alcohol, la alimentación, sedentarismo y el tabaquismo. Y nada, después están las secundarias, que son que tienen como causa alguna patología de base, que puede corregirse casi siempre tratando esta.
Y bueno, tenemos como alguna de las causas la diabetes, la insuficiencia renal, el hipotiroidismo, la colestasis, y bueno, y algunos medicamentos que verán el año que viene. Tener en cuenta que las dislipidemias adquiridas y secundarias pueden corregirse parcial o totalmente, eliminando o controlando el factor causante. Y nada, eso más que nada, toda esta clasificación nos va a guiar al tratamiento. Después, con respecto a las recomendaciones para el rastreo y los factores de riesgo, hay una alta controversia con respecto a qué adultos se deben realizar un cribado para detectar un trastorno lipídico. Más que nada esta controversia se debe a la ausencia de pruebas que muestren beneficios en el cribado en adultos jóvenes. Hay algunas asociaciones que recomiendan pruebas para la detección de las lipidemias en todos los niños antes de la pubertad, o sea, entre los 9 y los 11 años, y después de la pubertad, entre los 17 y los 21, más que nada para determinar un perfil lipídico basal, para detectar cualquier tipo de hiperlipidemia familiar y evaluar el riesgo cardiovascular. Y nada, si una vez que estos resultados son normales, poder determinar un riesgo cardiovascular basal para poder ver cuáles podrían ser las posibles intervenciones para mejorar los resultados del paciente en un futuro. Después, con respecto al riesgo cardiovascular que le estaba mencionando, puede estar influenciado por muchos factores, como por ejemplo la edad, el sexo, la hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, el estilo de vida, bueno, hoy también la historia familiar de enfermedad coronaria. Y bueno, tener en cuenta que para a los pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular se le va a recomendar una prueba de seguimiento de lípidos en los hombres entre los 25 y 30 años y a las mujeres entre los 30 y 35, y para las personas con menor riesgo se le va a recomendar a los hombres a los 35 y a las mujeres a los 45. Después hay otro tipo de evidencia, como por ejemplo el ATP3 o la Asociación Argentina de Lípidos, que iban a recomendar la medición de un perfil lipídico a todos los adultos mayores de 20 años, sin factores de riesgo, con 2 determinaciones separadas con un intervalo de 14 días. Y bueno, y esta misma asociación dice que a todas las personas que con antecedentes familiares de enfermedad coronaria temprana o historia familiar de hipercolesterolemia genética, se le va a hacer a partir de los 18 años y se tiene que repetir cada 5 años. Bueno, yo todo el tiempo lo estuve mencionando, que es el perfil lipídico. El perfil lipídico iba a estar comprendido por un colesterol total, los triglicéridos, un HDL, un LDL, y la relación colesterol total HDL. Todas estas determinaciones tienen que realizarse más que nada, se tienen que realizar 2 determinaciones con un lapso de 2 a 3 semanas, más que nada porque los lípidos pueden verse afectados por la dieta, el medio ambiente y factores estacionales. El colesterol puede variar entre un 5 a un 10% y los triglicéridos hasta más de un 20%. Tener en cuenta que en el periodo postprandial los triglicéridos aumentan debido a la presencia de lipoproteínas ricas en triglicéridos y sus remanentes. La realización de un perfil lipídico sin ayuno previo, puede manifestar el verdadero estado metabólico y ser un mejor predictor de riesgo cardiovascular, y también simplificaría la toma de la muestra sin tener este ayuno, ¿no? Por eso hay como una gran discusión ahí si se tiene que hacer o no con ayuno. Bueno, con respecto a la evaluación del paciente, cuando viene, tener en cuenta que en el interrogatorio deberíamos evaluar cuáles son los hábitos del paciente, más que nada para la determinación del riesgo cardiovascular, que después en la próxima clase vamos a ver cómo se estratifica. Pero bueno, tener en cuenta que vamos a ver en el interrogatorio los hábitos, la alimentación, tabaquismo, sedentarismo y consumo de alcohol. Después, ver la presencia de otros factores de riesgo, como lo que mencionan los chicos de diabetes e hipertensión. Antecedentes personales, como la enfermedad coronaria, enfermedad valvular periférica y accidente cerebrovascular.
algunas medicaciones como corticoides, diuréticos o inmunosupresores, enfermedades personales como hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica, enfermedad de Cushing, enfermedad hepático